Hola, soy Juan David García Vidal y desde el Centro de Pensamiento e Ideas Libertank queremos invitarlos para que cuando nuestros políticos, gobernantes, legisladores, senadores, representantes o también nuestros mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, diputados o concejales, nos hagan alguna propuesta o pretendan imponérnosla por alguno de los mecanismos que ellos tienen a su disposición, o también que nos planteen alguna idea supuestamente novedosa, redentora y maravillosa que nos va a beneficiar a todos, seamos cautos, seamos críticos, le hagamos una prueba y la cuestionemos para saber si se trata de propuestas, de ideas o de iniciativas sensatas, serias, bien fundamentadas, realistas, o por el contrario, si se trata de propuestas o de iniciativas puramente mentirosas, manipuladoras, demagógicas, populistas, particularmente en estos momentos especiales, complejos y difíciles que estamos viviendo con ocasión de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Por eso nosotros desde Libertank les planteamos a la ciudadanía, al sector privado, a la sociedad civil, que a cada propuesta, a cada planteamiento, a cada idea supuestamente redentora y maravillosa, le hagamos 3 preguntas claves, básicas, para saber si cada propuesta pasa la prueba, si efectivamente se trata de una iniciativa sensata, congruente y positiva, buena para los colombianos, o por el contrario, resulta contraproducente. La primera pregunta es, ¿comparado con qué? Deberíamos saber cuáles son las alternativas que existen a esa propuesta o esa idea para saber si es igual, mejor o peor que las otras posibilidades. O no necesariamente tendríamos que implementar una medida o una política o una propuesta específica. Lo mejor podría ser no hacer nada. A veces se piensa que es preferible tener al gobierno activo, haciendo cosas, llenándonos de impuestos, de regulaciones, de programas, de más burocracia, de más medidas y de restricciones a nuestras vidas, cuando en muchos momentos lo mejor es que el Estado se abstenga de intervenir, que permita que nosotros, los ciudadanos, el sector privado, las empresas y la sociedad civil nos adaptemos espontáneamente, por prueba y error, a las circunstancias complejas, cambiantes y difíciles de la realidad y de la crisis que estamos viviendo en estos momentos. La segunda pregunta que deberíamos hacer ante cada propuesta que nos presenten es ¿a qué costo? Esto se analiza muy poco o se analiza muy mal desde el Estado, porque en los políticos, los burócratas en el Estado están gastando recursos y dinero de terceros, o sea de nosotros, o sea de otros, en terceros. Cuando uno se gasta su dinero en uno mismo, se preocupa y se interesa mucho por cuánto y por cómo se lo gasta. En cambio, cuando uno gasta dinero de otros, en otros, se preocupa muy poco de cuánto y de cómo se lo gasta. Entonces no hay incentivos en general en el Estado. Por eso sus presupuestos, sus contratos, su dinero debe ser muy limitado para que lo podamos controlar mejor, para que no abusen de esto, para que no haya corrupción. Y los costos no solamente los deberíamos mirar en términos económicos, que son muy importantes, particularmente en un país con grandes limitaciones como Colombia, un país que además está en déficit fiscal y que tenemos recursos limitados, tenemos a las empresas ya pagando muchos impuestos. Las empresas en Colombia pagan más del 80% de los impuestos directos y no podemos cargarles más ni caer en el simplismo y en el populismo de pensar que las empresas son los ricos, cuando la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y son la clase media, que ya de por sí está bastante afectada y bastante castigada y perjudicada por esta crisis. Entonces, los costos también hay que verlos con las alternativas, con a quién estamos afectando, si beneficiamos a algunos, a quiénes son los otros que perjudicamos. Ahora, por ejemplo, salen muchos políticos
con sus propuestas supuestamente maravillosas y redentoras y novedosas, cuando no lo son, de la llamada renta básica universal o de la renta para los más necesitados y los más pobres, cuando en realidad eso implica mayores erogaciones, mayor gasto y por ende más impuestos, más endeudamiento. Y eso no lo puede resistir el Estado colombiano. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser serios. No podemos caer en esas trampas populistas que nos están tratando de vender de manera demagógica y sin ninguna seriedad. La tercera pregunta que deberíamos hacer ante cada una de estas propuestas que están llegando en estos momentos es: ¿qué evidencia sólida, qué evidencia empírica tiene usted de esa propuesta? ¿En qué datos se fundamenta o se respalda? ¿En qué cifras? ¿En qué estudios serios, independientes, objetivos? Y también, ¿qué casos exitosos en el mundo o en Colombia o en otros momentos o lugares del planeta han existido? O sea, ¿dónde ha funcionado eso que usted está planteando? ¿Dónde no ha sido contraproducente? ¿Dónde ha sido la mejor opción para nosotros compararla con nuestra realidad y con nuestras circunstancias? Y les digo, casi ninguna de las propuestas que actualmente se están haciendo, o muchas de las ideas que pueden tener buenas intenciones, aunque no siempre, pasan esta prueba de estas tres preguntas. Casi ninguna puede ser lo suficientemente sólida para que pase estas tres preguntas, porque lo que verdaderamente es sensato, lo que verdaderamente es responsable, no es que nos propongan soluciones fáciles, soluciones muy atractivas, muy simples a problemas que son difíciles en las realidades, sino aquellas que son arduas, aquellas que son complejas, aquellas que van lentamente mejorando nuestra situación, sobre todo por prueba y error, aquellas que reconocen las imperfecciones, las limitaciones, aquellas que están basadas en nuestra libertad, en el mercado, en la espontaneidad, no en la imposición. Por eso desde Libertank hacemos un llamado a ser cuidadosos, a la sensatez y a no caer en propuestas populistas y demagógicas, haciendo estas tres preguntas simples. ¿Comparado con qué? ¿A qué costo? ¿Y qué evidencia sólida o casos exitosos existen de esa idea o de esa propuesta? Muchas gracias y un gran saludo desde Libertank.